nos estaba olvidando. Y ponme de confitrión. Y te voy a poner de confitrión, Felipe, sí. Confitrión para los temas de admisión y esas cosas. Y muy bien, bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de dónde estéis, desde dónde estéis conectando, es un horario u otro. Pero nuevamente aquí juntos todos vamos a seguir aprendiendo. Bienvenidos todos y cada uno, valientes nuestros. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro taller de incondicionalidad. El otro día pues estuvimos diciendo cosas muy interesantes, hablando sobre las virtudes que hay que desarrollar para dicha incondicionalidad. Hoy vamos a dar recursos, herramientas, entonces vamos a hacerlo muy práctico hoy, así que vamos con ello. Hola Mario Fernández, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí de nuevo, ilusionado por seguir en esta brecha y bueno, dispuesto a lo que sea, a ver qué tal, a ver cómo será hoy. Hombre, tú nos has estado diciendo durante muchos días y tal, confiad, confiad, confiad. Entonces, Sí. vale, muy bien, pues entonces ahora nos vas a contar, vamos a tratar de buscar argumentos, porque la confianza es una de las herramientas que vamos a estudiar con la incondicionalidad. Y sí que me gustaría, para podernos ayudar unos a otros, que demos argumentos por los que hay que confiar. Que generalmente tenemos, no solamente algunos que tienen todavía más, vamos a decir, más sensible la parte de la confianza que otros, pero sí que nos falta confianza a todos. Y si revisamos a todos, nos faltan partes de nosotros mismos en los que confiar y partes del mundo también, o cosas que suceden en las que confiar, ¿no? Con lo cual tú lo has querido, Mario. Bueno, pues menudo lío me han metido. Te he metido en un lío y tal, pero te vamos a ayudar, ¿verdad, Felipe? Hola, Felipe. Hola, buenas tardes y días para los que estén al otro lado del charco, aunque también ya son tardes por allí. Y nada, feliz, un saludo a todos y contentos de estar aquí. Y vamos a comenzar a confiar un poquito, que viene muy bien la confianza. Tú también tienes muchas cosas que decir sobre la confianza, ¿verdad, Felipe? Es la base de trabajar con caballos, y si no te ganas patadas y mordiscos, así que es así de Y sencillo. no te ganas patadas y mordiscos, ¿no? Como las que nos da la vida y tal, que puede ser una buena simbología, ¿no? Cuando no confiamos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y También yo siempre le digo a la gente que el concepto es que aprende a generar ser confiable para que un caballo confíe en ti. Ese es un poco el concepto que yo le enseño a la gente. Invéntate y saca herramientas de tu interior para convertirte en un ser confiable. Ahí es donde yo creo que está la madre del cordero, ¿no? El Sí, confiar uno en uno mismo, pero porque tiene uno argumentos para claro, confiar en uno. porque lo vales. Es decir, no es confía en ti, ¿en qué No, confío en mí? no, Entonces, lo mira, que podemos hacer es evidencias de cosas en las que podemos confiar en nosotros, ¿no? claro que sí. Porque si no, si no, sería como muy genérico, ¿no? Claro, Muy bien, gracias, Felipe. Pues ahora nada, vamos a ahondar un poquito más en ello, claro que sí. Y Ana, supongo que también tendrá cosas que contarnos sobre la confianza, ¿verdad, Ana? Sí, sí, claro, en uno mismo. Y bueno, yo que me dedico con perros, una de las cosas que defiendo y en las que trabajo es crear un vínculo basado en la confianza y trabajar con los niños con los que trabajo. Uno de los primeros objetivos que se propone es interaccionar adecuadamente con los perros, estableciendo un vínculo basado en la confianza y en el respeto, o sea que es súper importante. Y para eso, pues uno mismo se lo tiene que trabajar. Ya. Confiar en uno mismo, qué increíble. O sea, es decir, ahí a algunos les dirá, bueno, no, sí, tienen como un exceso de confianza y tal, lo cual tampoco es confianza. Y aquí entra el quién está confiando aquí, o quién está desconfiando aquí, de mis constructos internos, ¿no? Pero si dividimos nuestra vida en las cosas que hemos hecho bien y que hemos conseguido vencer y que tenemos evidencias de haber hecho cosas por las cuales tenemos la prueba científica de que podemos confiar, pues entonces nos ahorraremos muchas paranoias, ¿no? Y hay algunas cosas que hemos hecho bien, ¿verdad, Ana?
Hombre, por lo menos están comprobadas, ¿no? Científicamente, como tú estás diciendo, nos Pero habremos es que hay equivocado personas en muchas cosas. que tienen amnesia de sus, de que pueden confiar en ellos mismos. Eso te sonará Sí, a ti un poco, ¿verdad? hombre, claro que me suena. Por eso yo creo que me dediqué a hacer registros y a anotar cosas y dije, anda, si esto funciona. Muy bien, Ana, pues estupendo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal todos? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes y de compartir este tema que pusimos sobre la mesa sin tener quizás idea de todo lo que se iba a mover, ¿no? La verdad es que es un tema que mueve, que remueve mucho, porque está muy relacionado, ¿no? Con cómo nos movemos nosotros en la vida, con cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Cómo es que inclusive concebimos nuestra relación con la vida, con el universo. Y en ese sentido, hablando de la confianza, es una cosa muy interesante porque digamos que tiene estos dos aspectos. Uno, que tiene que ver con efectivamente con el soltar, ¿no? Con el fluir un poco, con el confiar en que de alguna manera estamos sostenidos y estamos más cuidados de lo que nosotros originalmente pensamos. Pero también hay una parte que es bien interesante, que es volverte confiable para los demás, hacerte confiable hacia los demás. Y eso se logra a través de la congruencia, a través de que el cuerpo, la energía y la manera como nos acercamos a la otra persona estén en sintonía, transmitan el mismo mensaje, ¿no? Y no que yo a través de la palabra diga una cosa y que corporalmente esté emitiendo un mensaje completamente distinto, ¿no? Eso es algo que en la naturaleza y que Felipe conoce muy bien, efectivamente, cuando se interacciona con animales o cuando estamos en un ambiente natural, porque ahí si no eres congruente en la manera como te presentas, pues generalmente obtienes un rechazo. Entonces, es una parte bien interesante porque es, por un lado es aprender a soltarse, aprender a fluir, aprender de alguna manera a soltar el control, que nos cuesta muchísimo a todos nosotros, ¿no? Independientemente de nuestro estilo Soltar de el personalidad, control. el control es una cosa brutal que a ninguno de nosotros nos gusta soltar, ¿no? Pero por el otro lado también es que la demás gente se dé cuenta. O sea, es por un lado confiar yo, pero luego hacerme confiable, que eso va a desarrollar otro tipo de habilidades y otro tipo de cualidades totalmente diferentes, pero que nos van a complementar muchísimo. De eso es de lo que vamos a hablar ahora con este taller. A mí se me está ocurriendo pensar también en que yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido alguna vez algún problema en que hemos creído que era un poco exagerado lo que nos estaba pasando para lo que realmente nosotros era nuestra intención, propósito o posición en la vida. Es decir, hemos tenido muchas ganas de sacar una tarjeta amarilla al universo y tal porque no nos ha parecido justo y porque además ha provocado un dolor, vamos a decir, muy fuerte, ¿no? Y entonces quiero contar que, bueno, por supuesto, habiendo pasado yo también por ello, no una, sino varias veces, ¿no? Finalmente siempre he descubierto que se me estaba espabilando, que se me estaba como de alguna manera empujando a desarrollar todo mi potencial. Se me estaba sacando de un paradigma en el que ya no fluía ya más mi energía y yo con mi terquedad quería continuar en esos paradigmas y como yo no lo he hecho libremente y voluntariamente, pues ha tenido que organizarse un escenario y una serie de escenarios en mi vida en los que en un momento dado efectivamente he podido perder la confianza y tal, en que esto pudiera tener una explicación. Pero eso nos ha podido pasar a todos. Pero ¿qué tal de repente, un tiempo después, cuando solo podemos mirar desde salirnos de eso y verlo con la foto grande? Que es lo que estoy empezando y que yo como a tratar de que las personas que están a mi alrededor no vean solamente la circunstancia subjetiva pequeña de ese hecho, sino cómo se ha organizado todo y qué resultados ha tenido. Entonces sí que puedo dar un voto de confianza, además, libremente, ya no solamente por un acto de fe, sino por un acto de ciencia, de que puedo confiar. Y cuando llega uno a la conclusión, pero fíjate todo lo que ha tenido que ocurrir para que de repente pudiera aparecer la foto grande, ¿no? Entonces yo quizás a lo mejor pues todo ese proceso de cuánto, no sé si son 22 años trabajando con las leyes para poder hoy de verdad por primera vez decirlo, pues yo recomiendo que si a algunos nos ha ido bien, confiáis en quienes nos ha ido bien y que os estamos diciendo que da
da buenos resultados, a lo mejor os evitéis ciertas terquedades, ¿no? Que hemos tenido nosotros, que lo recomendamos y tal, porque bueno, siempre los procesos van a ser tal y como tienen que ser, pero nosotros también somos ejecutores, aceleradores, ralentizadores, y entonces pues sí que se puede dar un acto de fe para no tener una pataleta demasiado larga que finalmente siempre va a quedar en que uno tiene que doblar, uno tiene que renunciar a seguir con el control y con la pataleta y uno tiene que aceptarlo, pero a lo mejor después de todo un reguero de pataleta, terquedad, tristeza, psiquiatra, no sé cómo deciros, ¿no? Que es muy fuerte además, ¿no? Cuando ya después de hacerte el recorrido, y aquí servidora, me he hecho varios de esos recorridos, siempre se saca la misma conclusión. Entonces, si creéis en nosotros, podéis hacer más acto de fe de lo que a lo mejor quizás hicimos nosotros y poder acelerar procesos de confiar en nosotros mismos. Porque veréis que va a ser, y vamos a compartir el PowerPoint que estábamos viendo el otro día, en el que hablábamos de estas 3 virtudes, y luego he llegado pues, a esta diapositiva, que son, bueno, pues las herramientas, ¿no? Antes, perdonadme para que no me salte diapositivas y luego os quedéis pensando en qué era, sí, esta pregunta y tal, que yo creo que nos quedamos el otro día con ella, ¿no? ¿Se puede aprender a servir? Claro, porque si todo esto no lo ponemos en práctica a través del servicio y a través de nuestra presencia en el mundo, porque nuestra pura presencia en el mundo simplemente puede ser servicio, si estamos en esta actitud que ahora mismo vamos a analizar, ¿no? Y luego pues había otra en que se decía, se daba una recomendación, ¿no? Y es salir un poco del piloto automático, del robot. Ahora este virus nos ha sacado mucho de este robot, con lo cual estamos en un buen momento, porque si uno no se para y mira cómo uno está, qué hace, con quién está, qué tal le va, y piensa un poco en uno mismo, en que qué tal me va, cuáles son mis frentes, cuáles son mis desafíos, y quizás a lo mejor un par de asuntitos que arreglar que tenemos todos, ¿no? Pueden ser relaciones, pueden ser actitudes que estamos teniendo, o pueden ser cuestiones y tal que se están manifestando como problemas, y entonces ahí pues lo mejor en un primer momento es pararse. Y luego, bueno, pues vamos con ello, Mario. Un poco la primera de las herramientas era la confianza, ¿no? Las cosas que nos tenemos que trabajar, ¿no? Y bueno, aquí por supuesto no existe confianza sin un adecuado manejo de nuestros centros. Aquí sale como una receta en la que, bueno, pues tenemos como un poco todo metido, ¿no? Efectivamente hay que ganarse esa confianza en nosotros mismos para poder ser un ser confiable. Pero cuando tú hablas, Mario, de confiad, estás hablando por supuesto, también de nosotros mismos, pero también estás hablando de algo más, ¿verdad? Hombre, estoy hablando de la confianza en esencia en la vida, en el ser que está por encima de nosotros, lo tenemos íntimamente ligado a nosotros y es en lo que tenemos que confiar. Evidentemente, cuando me refiero a confiar en la vida, me refiero a mi experiencia de vida siempre cuando he compartido la experiencia de lo más profundo desde el ser. Hay una frase que me gusta mucho, de un poeta que le voy a leer textualmente, dice: la confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Pues ahí está el tema. Entonces, una cosa que ha apuntado muy bien también Jorge es la coherencia. Por eso los rayos láser son tan energéticos, pues son coherentes. Entonces, cuando uno, digamos, actúa y piensa y se autoestima y se quiere y encima hace que genera confianza en los demás porque confía en sí mismo, pues se vuelve un ser muy poderoso. Y a la confianza, sobre todo, me refiero a confiar en tu ser y sobre todo en lo que es la punta de las leyes universales, que es el amor. Y ahí podemos volver a retomar lo que entendemos por amor y hablar de lo que es el servicio de incondicionalidad, este tipo de cosas. Pero vamos, también me baso en el tema de la confianza en mi experiencia de vida. Esto es una película y como tal película, pues el final feliz está asegurado. Otra cosa es que en el momento X, el que sea de tu proyecto de vida o de tu momento que te toque, pues a lo mejor no te van bien las cosas o lo que sea. Pero si ya los que tenemos cierta edad, la juventud acumulada,
pues nos podemos hacer la pregunta de que las cosas al final siempre se han ido arreglando, incluso no solo a nivel individual, sino a nivel social total. Entonces hay cosas que pasamos por puntos de bastante tensión, pero nuestra ley de la saturación ya nos dice que, bueno, es necesaria y que tristemente aprendemos a veces a base de la ley de la saturación, pero siempre después de cualquier anochecer, de cualquier tormenta, siempre hay un amanecer. Siempre, después es un ciclo biológico que siempre va a originarse. Entonces eso es lo que a mí me produce confianza. O sea, ¿vamos a pasar noches oscuras del alma? Claro que sí, pero siempre después, siempre va a haber un amanecer y siempre va a haber la parte que decías al principio que me ha llamado la atención y que yo creo que nos ha podido llamar la atención a todos es, esto es una película. Sí, es una película. Entonces, explícanos. Pues que, digamos, es una especie de guión que nos hemos trazado nosotros desde nuestro ser más profundo, nos hemos, digamos, diseñado una serie de vivencias que tenemos que pasar ahí con un propósito absolutamente evolutivo, como ya hemos hablado de la ley de la evolución, y que estamos aquí pues para aprender una serie de cosas y que, bueno, pues ya está, estamos en este curso. Y que no tiene tantísima importancia como muchas veces le damos del dramatismo y tal, ¿sabes? Porque te quería sacar un poco esto de que hablas de que es como un holograma, como un reality show hologramático. Sí, además eso lo habla Carl Cleveland y el discípulo de Einstein, David Bond, habla del mundo implicado. Y los griegos hablaban del teatro. Sí, efectivamente, y la caverna de Platón, todo esto es una imagen que proyectamos y que no deja de ser, no es la realidad en sí. Eso es. No es la realidad. Hay una frase bonita extraída del curso de milagros que dice, nada real puede ser dañado. Pues si tú ya lo incorporas eso como una certeza absoluta de que nada real puede ser dañado, pues la confianza que te genera es inmensa. Entonces, pues bueno, tenemos que pasar esta película aplicando esta serie de normas y de reglas y de leyes que estamos estudiando aquí, y si las incorporamos a nuestra cultura espiritual y nuestro conocimiento espiritual, pues nos va a ir mejor seguro. Por eso esto lo podemos clasificar como ciencia, podemos calificar como ciencia, porque lo podemos verificar. Es una cosa que podemos verificar, reproducir y obtener resultados. Entonces, si aplicamos todos estos conocimientos que estamos hablando aquí miércoles tras miércoles, pues seguro que nos va a ir un poquito mejor, con lo cual pues se genera más confianza también en la vida, se genera más confianza en uno mismo y tú vas irradiando, como bien dice Jorge, vas irradiando confianza en los demás y esas tres asignaturas que hemos venido a aprender, la paz, la felicidad y el servicio incondicional. Y con eso es suficiente, si no hay más. Puede incrementar la confianza el pensar que nos hemos metido en un guión, efectivamente, en el cual tenemos nada más que aprender una serie de leyes y que esto es como un teatro en el que somos actores y actrices y en el que representamos un personaje y también una persona y tal, es decir, porque puede uno ponerse la máscara o quitarse la máscara. ¿De acuerdo? Que lo interesante es ponerse la máscara conscientemente cuando sea oportuno y pertinente y por respeto y amor, y otra cosa es quitarse la máscara y tal, en el sentido de que uno va congruente por la vida, es decir, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho el mirarlo como un teatro, como un reality show, en donde puedes ver la foto pequeña o puedes ver la foto grande. Cuando ves la foto grande es brutal. Efectivamente, y es otra cosa que ni siquiera atisbamos a ver lo que es en toda su totalidad. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que tendremos ese insight, como quieras, o esa, digamos, autorrevelación, pues tarde o temprano, seguro, pero mientras tanto, pues disfrutemos de la vida, manejemos todo lo mejor que podamos, damos ese servicio de incondicionalidad y esto pues poco a poco va generando mucha confianza en la vida en general. Entonces el ser siempre está ahí, estamos conectados a él y estamos todos íntimamente ligados unos con otros. Entonces si tú generas confianza, pues vas a transmitir confianza. Y entonces, pues, ahí está, hay que pasarlo por neocórtex y tal para tranquilizar al animalito. Claro. Y tal. Es decir, estas son las dos herramientas más importantes, porque si estamos con el animalito inquieto, con las emociones, con los instintos, la parte instintiva, comportamental, entonces es de aquí de donde vamos a encontrar argumentos para tranquilizar. Si estamos, ¡qué horror! ¡No me puedo creer! ¡Anda, por Dios! Bueno, imagínate cómo se nos pone el monito y cómo se nos pone el cocodrilito y tal, ¿sabes?
muy agitado, el reptiliano muy agitado, pero ya decíamos el otro día que el amor no es un sentimiento, el amor en sí, que es pura unicidad, que no tiene nada que ver con la dualidad, es comprensión absoluta de las cosas, entonces, y reside a nivel estructural en la corteza prefrontal, en el conocimiento y comprensión de las cosas, entonces no es un Sí, porque sentimiento. nosotros estamos proponiendo una espiritualidad verificada. Efectivamente científica y que podemos Es verificar y decir, no, basada en las pruebas científicas, es decir, y en la verificación de los resultados, ¿no? nada de dogmas. Entonces, y eso lo tiene que hacer esto. Claro, y la verificación y la reproducción del tema, de ver que si es reproducible es científico, con lo cual si tú ya sabes hacer un huevo frito y lo sabes hacer, siempre lo vas a hacer de la misma manera, nadie te va a enseñar a hacer, pues ya lo sabes hacer. Entonces, pues esto es igual, si utilizas estas 7 herramientas del amor, que ya hemos hablado de ellas, el asumir, aceptar, todo esto, y te va bien en la vida, pues algo hay de verdad en ello, ¿verdad? Entonces, Renunciar a la pataleta sí, lo más posible, lo más que uno pueda, claro. y ponerse científico y observador y tratar de encontrarle un sentido de la justicia, un sentido, porque ya si decimos que es injusto es tremendo, ¿no? Porque ya estamos trasladando muchísima incertidumbre a nuestro sistema emocional y a nuestro sistema comportamental, ¿no? Pero más allá del sentido es como Sí, el encontrar lo interesante. claro, yo me acuerdo de la Y primera. eso se puede generar como una actitud. Claro, por supuesto que es, y yo me acuerdo cuando te conocí hace ya unos cuantos años, ¿verdad, Isabel? Lo primero que me dijiste que me chocó y además te puse un mensaje rápidamente, te dije, ¿cómo es esto? Y dijiste, el mundo es perfecto tal cual es, no tienes que perfeccionarlo de tal. Decirle eso a uno es muy duro. Entonces yo te dije, no, el mundo no es perfecto, ¿cómo va a ser perfecto si yo estoy Tu encantado? estado era la indignación, Mario. Es decir, es el indignado, ¿no? Entonces Muy yo te bien, pues vamos, Jorge, que tiene que irse hoy pronto, sí. tiene un compromiso, pues sí, me gustaría que continuáramos un poquito con la conversación contigo, Jorge. ¿Qué te ha movido esta conversación previa o esto que estamos haciendo? Me ha movido mucho. Yo voy a enlazar digamos que de estas herramientas, la uno y la 2, la confianza y el compromiso, porque pienso que has hecho un matiz bien interesante, Isa, y es el como quitarle dramatismo, quitarle seriedad, ¿no? A este reality en el cual nos encontramos nosotros sumergidos, ¿no? Que a veces tiene un poco de drama, a veces tiene un poco de comedia, pero fíjate que yo hace un par de horas estaba escuchando un podcast donde hablaban de símbolos y de algunas cosas. Y dentro de las cosas que estaban hablando hubo una que me llamó mucho la atención porque estaban haciendo pues un comentario, una distinción con respecto a una carta del tarot, la carta del tarot del carro, así se le llama, el carro, ¿no? Y hablaban un poco del carro que puede representar, en uno de los múltiples significados que se le pueden dar es como el triunfo, ¿no? Es como que encima del carro está una persona, ¿no? Montada en ella, ¿no? Una figura masculina y que de alguna manera está muy seguro de sí mismo y se va moviendo y tiene como el control de lo que va sucediendo, ¿no? Y yo asociándolo con lo que estamos hablando en este momento, Isa, yo me imaginaba que cuando nosotros estamos profundamente identificados pues con este reality, ¿verdad? O sea, que realmente nos creemos que somos solamente ese personaje que estamos representando. Entonces, así me miraba yo encima del carro, ¿no? Y entonces moviendo los hilos y haciendo y no parando, ¿no? Y arreglando esto y lo otro y tengo que hacer porque si no, y esto, y si no lo hago yo, nadie lo va a poder hacer y entonces me hago cargo y entonces y estar, y no, y ir en contra, y luchando, ¿no? Luchando porque sabemos que con constancia y con perseverancia todo se logra y vamos, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Muy identificados con el personaje, lo cual desde mi punto de vista no está mal. O sea, a final de cuentas estamos aquí, estamos en una tercera dimensión y estamos aquí para algo, ¿no? Para funcionar, para movernos, para hacer algunas cosas, pero al mismo tiempo y por eso te decía, lo asocio con la segunda herramienta del compromiso, porque en realidad nosotros no podemos ir más allá de nosotros mismos. Es decir, una vez que nosotros hemos dado el 100%, o sea, lo más que podíamos hacer en una situación, en una relación, en una interacción, es que ya no podemos hacer más nada. Entonces, la invitación a través de esta herramienta es
da lo mejor de ti con tu capacidad, con tu Qué tercos inteligencia, somos con a tu veces para disposición. insistir en meternos en Sí, donde no nos llaman, ¿verdad? sí, 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 correcto. Entonces, y luego suéltalo. O sea, si ya diste lo mejor de ti, ya el resultado, ya cualquiera que sea, no depende de ti. Porque no tenemos tanto control como creemos realmente sobre lo que sucede en la vida, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer, lo que sí está de nuestro lado, lo que sí está en nuestra cancha es dar lo mejor de mí, o sea, es decir, realmente no te quedes con nada, o sea, no te limites, no te quedes con nada, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a capacidad, en cuanto a alegría también, ¿no? En cuanto a disposición, entrega lo mejor de ti y luego suelta y ábrete a recibir muchísimas cosas maravillosas que seguramente te vendrán de vuelta y que para algunos de nosotros, entre los cuales me cuento, nos cuesta mucho recibir también, fíjate, que puede ser hasta a veces mucho más fácil dar que realmente estar dispuestos a recibir porque no nos creemos merecedores, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? Es decir, por un lado, retomando nuevamente el tema de la carta del carro, otra manera de interpretarlo es que cuando nosotros nos soltamos, cuando nosotros fluimos, las cosas suceden. Increíblemente o paradójicamente, ¿no? Cuando nosotros dejamos que la vida sea la que nos va orientando, generalmente nos va acercando hacia aquello que nos es mucho más beneficioso sin que nosotros tengamos que Eso ya lo intervenir. hemos verificado en un par de ocasiones, ¿verdad? Así es. Cuando nos hemos dejado, Sí, 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 en vez de completamente. hacer Cuando, resistencia o querer controlarlo, lo cual es muy difícil porque nos han enseñado que hay que controlarlo. Con lo cual ahí tiene que haber un desaprendizaje, ¿no? De algo que nos han enseñado a hacer, ¿no? Por lo menos algunos y tal, ¿no? Que es que hay que controlar, que hay que gestionar, que todo depende de ti y de que hay que esforzarse y en fin, nos han dado una serie de instrucciones que no nos han llevado a tener confianza en la vida, sí, porque tú estás hablando ahora de confianza en la vida, en el sí, universo. sí, sí, confianza en la vida, es correcto, Isa, confianza en que, como decía Mario, las buenas noticias están aseguradas para todos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos la posibilidad de mirar la foto grande, como tú lo comentas, cuando nos abstraemos, pero es que para eso te tienes que salir del Para eso te personaje. tienes que salir Ti- del reality, sí. Tienes que volverte guionista, o sea, tienes que moverte un poco hacia atrás y entonces mirarlo como el guionista que está viendo el guión Pero es que completo, además porque el ser humano es guionista. así es. Es que eso es lo interesante, ¿verdad? O sea, crear un mejor guión. Poner el guión a tu favor, como tú también lo comentas, ¿no? Que es una frase que me encanta a mí, ¿no? De pon la historia a tu favor, que tú lo dices muchas veces, Eso ¿no? es. Y cómo nos cuesta a algunos, ¿verdad? Pero a los el de Tipa 4 le cuesta muchísimo eso en concreto. Es que tenemos Eh, una capacidad para crear melodramas y para poner la historia en nuestra contra, que bueno, ya ni te cuento, Isa. y para Totalmente. encontrar pruebas científicas de que tenemos razón. Eso te sonará a ti también, Mario. Y Sí. etcétera, y los controladores, pero sí, es decir, pero cuando ya nosotros que somos 4 lo hemos descubierto, ya podéis tener un poco más de confianza, porque no es exactamente lo que nuestro ego hace, de poner las cosas a nuestro favor. Quiere decirse que hemos liderado alguna que otra vez este saboteador de pensar de que, bueno, pues, de que o bien no hay sitio para mí, o bien las cosas me ocurren de manera injusta, ¿no? Que es el estribillo 4 en un momento dado. Muy bien, bueno, pues Felipe, el ser confiable, el ser congruente, tú hablas mucho de este tema, pero también tienes un tema con la confianza de manera personal, ¿no? Porque así es como, bueno, pues lo hemos aprendido siempre, ¿no? Es decir, hay personas que tienen más problemas para confiar. A mí me gustaría que hablaras de lealtad. Porque es un tema también que tenemos aquí y tal, y que está esencialmente unido con la confianza. ¿Cómo sería la lealtad llevada desde tu manera de ser y de tal y como eres con los caballos? ¿Cómo se podría eso? No sé, cuéntanoslo. Pues mira, va un poco también muy de la mano y muy entrelazado y muy con muchas vertientes en común, pues justamente con la confianza y la lealtad. Al final la lealtad la confianza es la base de la lealtad. Si tú no eres un ser confiable, si lo que dije al comienzo, que es un poco lo que yo trato de hacer con los caballos y enseñarle a la gente esa
que es yo lo que le digo a la gente y lo que yo trato de hacer en el día a día, evidentemente con mis aciertos, mis desaciertos, con mis aprendizajes y con todo, porque no siempre todo sale bien, eso es la vida, es utilizar las herramientas que yo tengo, mis cualidades, mis defectos, como soy yo y con lo que tengo, con todo lo que soy, que tanto lo bueno como lo malo, cada uno llámelo como quiera, de ahí mover la coctelera y pon esas herramientas a tu favor para convertirte en confiable. Cuando te conviertes en confiable, aparece el término de lealtad que es que no hay raciocinio para confiar, ya simplemente se está y se es. Y no se necesita dar explicaciones, no se necesita, claro, con los animales eso no sucede, tú no les explicas verbalmente que eres confiable o no eres confiable, lo tienes que generar, que es un poco lo que Pero ellos lo hablando. huelen, ellos no tienen otros canales No hay para recibir cognición, información. no hay forma cognitiva, hay una parte instintiva, hay una parte de aprendizaje, pero lo más importante es que ellos, la comunicación y la confianza con un animal se da desde el instinto. Entonces, ahí tengo lo que dije antes, que es que un animal o confía o te rechaza, porque no hay forma de razonar, de decir, pues Felipe está haciendo esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, si nos exigen en que te tienes que convertir en un ser confiable al 100%. Cuando estás con ellos en ese momento, en ese presente, tienes que poner todos tus elementos y todas tus herramientas para convertirte en confiable. Y cuando te conviertes en confiable, aparece esa parte de lealtad que es, aquí estoy yo al 100%, este soy yo, allí está el otro al 100% y los dos juntos sumamos. Y no necesitamos preguntarnos, no necesitamos... Ahora, cuando ponemos sobre la mesa o ponemos en conjunto, en ese presente, en ese momento, lo que yo haga y lo que yo diga, se tiene que cumplir. Y ahí pasa mucho con los animales y aquí, que es un poco lo que para mí es la lealtad. Si yo me comprometo a algo, si yo digo algo, se cumple y va al fin del mundo y apechugo todas las consecuencias. Pues eso igual con los animales sucede cuando tú entrenas un animal y tú al animal, cuando ya le generas confianza, sucede una cosa y es que el animal, si tú le dices a un caballo, tírate por ese barranco, el caballo se tira porque tú se lo has dicho. Si tú le dices al caballo, métete al río, él se mete sin pensarlo. Simplemente se mete porque tú se lo has pedido. Eso es confianza. Y confía en ti. Confía en ti y yo cuando entreno un caballo le digo a la gente, yo te lo voy a entregar en que tú le digas al caballo, súbete por esa pared y el caballo se sube. Y ahora tírate por ese abismo y el caballo se tira contigo porque tú se lo has dicho. Ahora, en la naturaleza, como estoy diciendo que las cosas son instintivas, si tú en esa ecuación, en algún momento, dejas que el ego te coma la cabeza, dejas que los prejuicios te coman la cabeza, dejas que los condicionamientos sociales, historias te coman la cabeza, y en un momento dado rompes, por decirlo de una manera coloquial, ese pacto de caballeros que hay entre los dos, de que es que si yo te digo esto, lo haces, igual que si yo veo que el caballo lo estoy bajando por un monte y veo que el caballo, en vez de ir por el camino que yo le estoy pidiendo, él me tira por otro camino, confío en él porque sé que ese camino es más seguro para los dos. Pero si yo rompo el pacto de caballeros, ahí están los problemas. Cuando yo me dejo condicionar, que yo se lo digo mucho a la gente, y aquí está esa parte científica que se habla y que yo hablo mucho del entrenamiento de los animales, estructura un método y sé fiel a ese método. Y no estés como un pájaro revoloteando por arriba, que al final saca de ti tu esencia. Y tú y yo lo hemos dicho mucho en los cursos y cuando nos piden las técnicas de doma siempre hemos dicho lo mismo, la técnica eres tú. Saca la técnica de tu ser, saca tu esencia y ponla al favor del otro. Y entonces ahí encontramos la ecuación. Y con los animales, como no le puedes explicar, o funciona o no funciona. ¿Qué pasa con los animales? Que si no lo haces de esta manera, luego aparecen los elementos, los mecanismos, bocados. Lo que tú dices de los caballos, lo que dices en general con los animales, yo lo trasladaría entre nosotros a la parte de animal del otro con el que nos estamos relacionando. Claro, porque si en la naturaleza, como tú dices, es literal,
nosotros tenemos para nuestras relaciones y tal una diplomacia, es decir, una manera de hacer señales de calma, quitando completamente la parte salvaje, es decir, la parte emocional e instintiva, ¿no? Pero es que esa parte emocional e instintiva es como lo que tú estás diciendo, la que está recibiendo una información de la que a lo mejor no somos conscientes, y ahí es donde está nuestro problema, el no ser conscientes de ello, que está siendo a lo mejor de otra manera diferente a cómo nos estamos comportando. Es decir, que es más complicado en el ser humano, porque podemos hacer como que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Y además un volumen enorme al de final nosotros mismos. Encontramos formas a través de las palabras, del vocabulario, usando el intelecto de una manera no correcta y dándole cabida al ego, al final lo estamos llevando a distorsionar la realidad. Y el instinto, cuando tú distorsionas, no funciona. A todos nos habrá pasado de que hay personas con las que no sabes por qué la conoces, una persona que conoces, y te genera una confianza increíble. Te irías con ella de fiesta, le prestarías dinero y le dejarías tu casa. Y otras personas que no te han dicho nada y nada, dices, yo en este es que me meto la mano. Se me eriza el espinazo. Y claro, tal, ¿no? y dices, ¿pero por qué? Pues eso es la naturaleza. ¿Por qué? Porque esa persona no está siendo confiable. No, pero lo interesante es darse cuenta y en vez de reaccionar emocional o instintivamente, ponerlo a tu favor. Es decir, en el sentido de, qué interesante. Bueno, voy a ver ahora cómo me las arreglo para salir de esta situación, si acaso esta situación es de salida, o de arreglar esta situación, si acaso esta situación es de arreglar, ¿no? Y aquí hay una cosa que también yo lo traigo del tema de los caballos, por supuesto, que es mi mundo y mi pasión, y es que si esa otra persona a ti te eriza el espinazo, en vez de decir es un tal, es un cual o no sé qué, exacto, mírate, eso es lo que estoy diciendo. Tú, qué parte de esa ecuación tú no eres confiable, porque posiblemente ahí está el mensaje y ahí es donde te toca a ti. Yo a la gente le digo con los caballos, cuando tengas un problema con un caballo, párate y piensa tú que estás haciendo mal. No le eches la culpa. Es la ley de la correspondencia, Felipe. Claro, no le eches la culpa al caballo. Piensa, algo estás haciendo mal. Entonces, si a mí me aparece una persona que no me genera confianza, hago yo primero el trabajo de ser yo y además confiable. no pasa nada, quiere decir, si a todos nos puede pasar, ¿no? Claro. Yo hablaba con una persona que estaba teniendo encuentros con gente agresiva, y entonces, bueno, pues no quedó en un momento dado más remedio que decir, mírate un poco ahora si tú estás agresiva o no, porque parece que se te está manifestando agresividad. Y que no pasa nada, que no tengamos tanto miedo de pensar que estamos agresivos, a lo mejor estamos agresivos, y entonces en ese caso pues lo arreglamos y tal, pero que tenemos derecho a estar agresivos, porque muchas veces esas negaciones las hacemos porque tenemos miedo de que se nos critique o criticarnos, o de que hayamos hecho algo gravísimo, cuando en realidad no. Yo le digo para mí, y es una ley de vida un poco que yo llevo, es no le tengas miedo al miedo. Si el miedo es necesario para sobrevivir. O sea, si es una emoción básica que si no la tienes no sobrevives. Así con todas. Y hay momentos para la rabia, y hay momentos para el miedo, y hay momentos para la tristeza. El problema es cuando nos quedamos en uno. Y patinamos en eso. El problema es la fijación, sí, cuando está la fijados. fijación en el tema, y con el miedo, que es una de las bases de perder confianza, que es cuando le metes mucho raciocinio al tema y te lo llevas al futuro y no sabes qué va a pasar y no controlas las cosas y se te vuelve un caos la cabeza, ahí se pierde la confianza y dejas de ser confiable. Y cuando dejas de ser confiable, ya la ecuación de lealtad no funciona, porque lealtad es, tengo que ser confiable al 100%. Para darle paso, simplemente voy a poner ejemplo mío, que además uniendo lo que venía diciendo Jorge, a mí el salto cuántico que yo lograba hacer en el trabajo con mis caballos, sobre todo entrenando potros, porque entrenar potros es un tema que te exige muchísimo, o sea, porque una cosa es un caballo ya domado, un caballo, pero los potros es la naturaleza en su esencia pura, y es reactividad y son movimientos no controlados. Y evidentemente tú te subes en un potro y no te quieres caer, no quieres tener un accidente, no quieres tener un golpe, evidentemente, no te vas a subir diciendo, qué bien, me voy a dar golpes. A mí me pasaba antes de mi accidente que yo montaba los potros de una manera sin razonamiento. Yo simplemente sabía inconscientemente que me subía y era como una cabra loca.
y como loco y loco se entienden, la ecuación funcionaba, pero no había un sentido. Y después del accidente que dije, yo no me quiero volver a pegar un golpe de estos, he comenzado a eso que dice Mario, de sacar el intelecto, a poner a funcionar el neocórtex. ¿Y qué he aprendido? Que si yo me subo a un potro, sé que no me va a pasar nada, porque yo controlo la situación. Y si no la controlo, me bajo y me voy. Y hago las cosas solo cuando estoy controlando. Controlando me refiero a que sé lo que estoy haciendo. Gestionando. Estoy gestionando y estoy montando correctamente, y en ese momento el teléfono está en el coche y estoy al 100% con el potro y estoy bien sentado y las manos en mi sitio y estoy al 200%, aunque sea un minuto que me suba y me baje, pero lo hago todo y sé que el potro puede defenderse, el potro puede asustarse, el potro puede saltar, el potro puede ponerse loco, pero ahí estoy yo con todos mis elementos para decir, haz lo que sea, que sé que no me va a pasar nada. Y a mí eso me ha cambiado el chip y monto mucho más tranquilo. Bueno, pues eso es lo que hablamos sobre que, aunque fuera aparentemente horrible tu accidente por el dolor que sufriste y el grado de recuperación y tiempo de recuperación que te tomó, al final te has dado cuenta de que ese parón y tal fue un escenario que se te montó para darte un empujón para hacer las cosas a partir de un momento dado mejor y para que te vaya mejor, ¿no? Pero impresionante. Claro, pero es que lo has verificado, que eso es lo interesante en esos momentos, como alguien te venga con las correspondencias o con las leyes y tal, ¿sabes? Hay que dejar pasar el dolor y tal, ¿sabes? Para luego empezar a usar el neocórtex, a darle una explicación, a ver que aquello fue oportuno, pertinente y correspondiente. Yo recién tuve el accidente, las preguntas de todo el mundo es, ¿y por qué te pasó? Y lo sabes y no sé qué. Yo, pues si ahora qué voy a preocupar, ahora solo me preocupo ahora en recuperarme y que no me duela el brazo. Ahora a mí lo que carajos me importa. Igual que en la educación, a un niño que tiene una pataleta, no se le puede, o sea, hay que esperar a que se le pase la pataleta para hacerle entrar en razón, porque si no, no se puede entrar en razón cuando uno está emocional o cuando uno está dolido o cuando uno está asustado, porque después de un accidente así, uno tiene derecho a estar asustado. Y el cerebro solo funciona cuando estás relajado el sistema. Cuando ya pasó, cuando ya toda esa parte emocional y todo, y como ya pasó, ya estoy tranquilo, ya se me ha quitado el susto, pero en el periodo de delante, durante, quiero decir, no es tampoco apropiado a la hora de prestar servicio el ponerse a interpretar. Mira, tengo ahorita, bueno, tenemos un amigo en común, Enrique, que ha tenido hace poco un accidente con un caballo, se partió la clavícula, lo operaron, no sé qué, y él en su mundo paralelo que vive, porque él vive en un mundo paralelo al resto de la humanidad, pues él es muy valiente y muy no sé qué, para huir del dolor, para huir de todo eso, prácticamente al mes de operado, cuando le dijeron que tenía que estar 3 meses tranquilo, pues ya ha sacado su valentía, su pundonor, y él es el más guapo de España y ya está montando a caballo y haciendo rutas. No has leído el mensaje. No has leído el mensaje. Aunque la pena es no enterarse. Claro, y cara a la galería todo el mundo dice, ¡guau, qué bien! Pero mira, bueno, Enrique. No pasa nada. ¿Sabes lo que pasa? Que repite asignatura. Hombre, tal, que es lo que nos ha pasado también a nosotros cuando no nos hemos enterado ante una pequeña advertencia y tal. Sí, eso es. Sí, seguramente eres muy valiente y muy no sé qué, pero el universo te ha dicho, compadre, párate 3 meses a ver qué pasa. Y la cuestión es que nosotros que lo vemos a veces podemos advertir, pero nunca interferir. No. A la hora de prestar servicio, cuando vemos que una persona está a punto de meterse una gran bofetada o que está yendo hacia un lado y lo estamos viendo, podemos advertir, podemos avisar, pero nunca interferir. Y entonces esto llevado a la educación ya ni te cuento, tanto los que hemos sido padres, madres, los que sois padres, madres, los que vais a ser padres, madres, qué interesante, ¿no? Porque si estamos hablando de potros, pues imagínate, tú Felipe también has tenido un hijo, ¿no? Claro. Y yo 3, y hemos visto niños, y tienes sobrinos, y tú Mario has tenido hijos, Jorge también, y tú Ana eres educadora, y tan, ¿sabes? Con lo cual tienes 10.000 hijos, y tan, ¿sabes? Aparte de los no biológicos, es decir, que la educación
educación, ¿no? Y aquí sí que quería, Ana, porque el tema de todo lo que estamos hablando aplicado a la educación es algo fundamental, ¿no? Supongo, el tema de, además tú trabajas con niños con discapacidad y a veces con discapacidad muy, muy severa, ¿no? Eres maestra de educación especial, aparte de psicopedagoga, y trabajas en un centro en donde además se hace, bueno, pues terapia con perros, ¿no? Con los niños con discapacidad que tú asistes, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando, supongo yo que serán las bases y los pilares, ¿no? de una psicopedagoga, de una maestra de educación especial, etcétera, para tratar con este tipo de criaturas, ¿no? Sí, nosotros lo llamamos sobre todo ser referentes para cada alumno, ¿no? Porque cambia la Interesante. situación a cuando tú eres una referencia para él, a cuando no eres nada no eres una persona significativa para él. Entonces, si esto además añades al trabajo con otro ser vivo, que es un perro, que no todo el mundo pues les tiene la confianza o les motiva o les atrae, pues se complica la cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o sea, yo en mi caso, es establecer una relación de confianza y ser referente para esos alumnos, ¿no? Que me conozcan, y también me sirve a mí Y que te para imiten, conocerlos también a ellos. ser referencia también es que te imiten. Claro, y eso es muy importante lo que acabas de decir, porque cuando tú estás trabajando con, en este caso con perros, y estás en una sesión y pues yo trabajo con 2 perros, a lo mejor uno se levanta o el otro se va a oler y yo les tengo que regañar entre comillas porque no puedo hacerlo porque los niños están constantemente imitándome. Y si a mí en ese momento se me ocurre decir, ¿quieres venir aquí? Cosas que en la vida cotidiana lo haría porque es mi forma de ser, ya tengo a los 5 de la clase repitiendo lo que yo estoy haciendo. Entonces yo tengo la costumbre de, por favor, Dante, ¿te puedes sentar? Muchas gracias. Muy bien, Galileo, por favor, ¿puedes hacer eso? Entonces yo les trato a los perros, por favor, dándoles las gracias, que parezco mema a veces, pero me he acostumbrado porque soy un modelo imitable. Y luego una cosa muy curiosa del proyecto, que lleva tantos años en el colegio, lleva desde el año 2000, curso 2008-2009, es que gracias al trabajo que se ha hecho con los perros, yo sí soy un referente para la mayoría de los alumnos del centro, lo que me facilita el poder intervenir en otros casos como problemas de conducta, pues que estén tristes, el vamos a hablar al despacho, etcétera, etcétera, porque soy Ana, la de los perros. Entonces todo el mundo, yo paso por todo el colegio, todo el mundo me conoce, puedo intervenir con ellos, porque creo ese vínculo positivo a través de los animales. Y siempre he contado una historia que cuando empecé con Ecus, que es un Golden, pues todo resultó más sencillo pues por el aspecto amigable que tiene un Golden Retriever, ¿no? Pero no pasó lo mismo cuando empecé a trabajar con un boxer, que es mucho más grande, una cara como más feroz a priori, y tuve que hacer un trabajo muy profundo acerca de, pues, de la confianza, a enseñarles a ese perro no como la apariencia, sino como un ser vivo que viene a trabajar y a jugar Sí, porque un boxer ellos. tiene un aspecto en un momento dado que puede dar miedo, sí. Sí, además este era muy grande y los Era niños, muchos niños, yo enorme. empecé a notar que les daba miedo. Entonces hicimos un trabajo, que esto lo conté en el webinar que damos los sábados, de Sí. inteligencia relacional, con unas fichas, viendo las cosas positivas, convirtiendo los pensamientos negativos en pensamientos positivos. Fue un trabajo muy bonito. Y el vínculo que se estableció con él fue algo maravilloso, que hoy en día llevamos 2 cursos sin trabajar con él y lo siguen recordando y me siguen preguntando con él. O sea, es muy fuerte el vínculo que se Ha sido un establece. perro que ha dejado huella en todos los que le hemos conocido. Ha sido brutal lo de Argos y tal. Y yo también me acuerdo mucho de él. Nosotros le llamábamos Neotenias, ¿te No acuerdas? tenías. Era porque es Sí. que era un niño, era un bebé, tal, absolutamente. Cómo jugábamos con él y cómo hemos disfrutado con ese animalito. Detrás de esa apariencia, ¿no? Del gran perro que parecía que te iba a comer, pues había un Neotenias, Nada, como y lo tal, ¿sabes? Lo llamábamos, un único que bebé. quería era mimos y lo único que te dejaba todo lleno de babas. Sí. Sí, pero sí nos dio una gran lección para trabajar el tema de la confianza. Y la confianza en uno mismo, porque era un perro con muchísimos problemas de conducta y ahí saqué pues todo lo que pude de mí para convertirlo en el perro Y lo que conseguiste, el amor que tú tenías hacia ese perro, Ana, lo he visto sí. pocas veces. Sí, me entregué y Era- me jugué casi que el proyecto, porque dije esto o sale muy bien o se acaba el proyecto. No, no te lo puso fácil al principio, además, y No. tal, no, no.
y te lo trabajaste bien trabajado. Eso es amor y lo demás son tonterías. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu testimonio. Jorge, hay un chat de Etna, me parece, no sé si lo has visto. Jorge, ¿estás por ahí? Me has dicho que no te iba... Sí, Ah, sí, ya. aquí Sí, estoy, sí. en la que hacía una pregunta muy interesante y tal, algo así como que no entendía con lo de ponernos la máscara, cuando Gerardito decía que había que... ¿lo puedes leer? Porque ahora mismo no tengo acceso. A ver. Sí, a ver, yo tengo dudas. Me cuesta mucho enlazar, ponerme máscaras o emparejarme en el lenguaje de Gerardito y ser confiable. Dice, maestro dice lo que no hace y no dice lo que hace o algo así, me pueden a girar en un tacón. Ok, sí, es un juego de palabras en principio, Edna, esto que tú comentas, vamos a ir a ello y a ver si lo podemos explicar de manera que sea suficientemente claro, ¿no? Lo primero es realmente hay una cosa que depende de nosotros y hay una cosa que no depende de nosotros, ¿no? Es decir, yo puedo hacer lo que esté en mis manos para buscar comunicarme, ¿no? De manera efectiva, de manera eficiente, ¿no? Y para que el otro me perciba tal y cual yo soy o yo estoy en un momento Ya dado, veo ¿no? de todas formas que ha La, habido la, continuaciones, que me la había quedado también. interpretación, sí, la interpretación que pueda hacer el otro con respecto a la manera como yo me presento es su interpretación. Y ante ellos sí que yo no tengo ningún tipo de control o de poder de lo que vaya a interpretar con respecto a cómo me presento yo o cómo soy yo, ¿no? Pero lo de ser un actor consciente o lo de emparejarse tenía mucho que ver con la manera en la cual nosotros nos acercamos a las demás personas en cuanto a oportunidad, en cuanto a, Servicio. adecuación, pero sobre todo en adecuar nuestro mensaje. Él decía, mira, si una persona está Pero eso es atravesando un PNL y tal, momento, que es lo sí, que estuvimos hablando tú y yo ayer y tal, ¿no? Que correcto, es entrar en sí. canal. Eso es inteligencia, eso es respeto, eso es servicio. Y además, sobre todo, si se hace conscientemente, como decía Mario, ¿no? Así es. Sí, me gustaría poner un ejemplo, Isa, que va en colación a justo lo que tú estabas comentando hace un momento, ¿no? Si una persona está atravesando un momento muy delicado, es muy difícil que tú puedas llegar con un discurso, ¿no? A tratar de minimizar el efecto emocional que ella está sintiendo, ¿no? Porque muy probablemente ya no esté en un modo adecuado o receptivo para escucharte. Entonces, en ese momento quizás sea mucho más oportuno emparejarte con esa persona, acompañarle, tomarte un café, tomarte un té, un mate, ¿no? O simplemente hacer una cercana compañía para que esa persona tenga la posibilidad de elaborar o transitar este momento que está pasando. Y probablemente no sea necesario decirle absolutamente nada, más que darle un abrazo o estar ahí simplemente, ¿no? Acompañando a la Y si persona, tú ¿no? te has trabajado la muerte y ves que a lo mejor ha podido ser una liberación para una persona, no vas al cementerio dando saltitos y tal, ¿sabes? De contento y tal, ¿sabes? En esos momentos haces lo que se está haciendo por respeto. Y además respetando también el sentimiento del otro y no evaluándolo ni como más alto ni como más bajo. Y entonces ahí es donde uno hace presencia sin ego. Pero uno hace presencia. Y luego hay una cosa que, bueno, lo estuvimos hablando ayer tú y yo, ¿no? Que es el aprender a ser un mago de la comunicación y cambiar y cambiar en un momento dado el ambiente y tal, ¿sabes? A veces sin palabras, ¿no? Pero nunca dando la lección y tal, ¿sabes? Nunca llamando la atención con respecto a tu actitud. Entonces, porque entonces ahí ha tomado cargo lo que llamamos el ego del espiritual, que es algo que también tenemos que distinguir, para no pensar que estamos evolucionados. Y entonces es muy interesante vivir aquí, aunque uno no crea que sea de aquí, o uno prefiera estar en otro lado que aquí. Eso es también un acto de humildad. Y pienso que además lo necesitamos mucho todos y tal, ¿no? Porque nos creemos más esencia de lo que realmente somos, ¿no? Y sí, Sí, gracias, Jorge. Me interesaba mucho tu opinión. ¿Querías añadir algo?
Sí, sobre todo tener un poco de cuidado en esto que tú comentas, ¿no? De que no nos asalte en la cabeza este pensamiento de que, ahora me voy a acomodar o voy a tener que bajarme a tu nivel, ¿no? Entonces déjame Eso emparejarme a tu nivel. No, no, por favor, tremendo, o sea, qué por favor, ¿no? tremendo. O sea, no, o sea, olvídate, ¿no? O sea, no se trata para nada de eso, ¿no? Es simplemente entender, ¿no? Que todos tenemos momentos, ¿no? Situaciones complicadas y nosotros tenemos los propios, ¿no? Entonces, no es conveniente o no es oportuno muchas veces venir con un discurso, ¿no? O sentar una cátedra cuando la persona está atravesando un momento complicado, ¿no? O sea, habrá momentos y si la persona Eso no está es receptiva y te servicio, lo eso es permite. lo que queríamos decir, ¿no? Que eso no es Así es, servicio, ¿eh? así Eso es. es. Y cuidado con, ha escrito un libro una amiga mía, Maribel Rodríguez, que se llama Más allá del narcisismo espiritual, que sería muy interesante que todos nos leyéramos y tal, ¿no? Porque luego habla sobre pequeños síntomas nada más que tenemos en alguna, y yo me he visto, vamos, yo he visto el recorrido de mi vida en algunos de los síntomas, ¿no? Y además tengo que reconocerlo en un momento dado, por eso a partir de un momento dado, digamos como que tomé la decisión de pensar siempre todo, que me falta mucho en vez de que me falte poco, independientemente de lo que me falte, ¿no? Y debo decir también que los resultados de eso es que me va mucho mejor. Y luego, por otro lado, también quería yo añadir algo que se me ha conectado y es que muchas veces en nuestras funciones, en las funciones que nosotros ejecutamos en este mundo, nuestro ego es muy útil. Es decir, que podemos perfectamente, en vez de tener nuestro ego en nuestra contra, poner a nuestro ego en nuestro favor, que es al fin y al cabo una construcción nuestra. Uy, esto puede traer debate, puede traer además cantidad de pensaderas nuevas y tal, y antiguas también, pero sería muy interesante que pudiéramos también hacernos ese trabajo y reconocernos, ¿no? Yo por lo menos en mí misma reconozco que muchas de las cosas que he hecho en mi vida, si no hubiera sido una 4T, no las hubiera hecho. Y son cosas de las que me siento como muy, muy orgullosa de haber hecho, o sea, decir que son cosas que he hecho bien. Pero que ha estado mi ego involucrado. ¿Cómo mi ego? Involucrado no quiere decir al cargo, porque si hubiera estado mi ego al cargo hubiera petado, pero sí involucrado. Es decir, las pasiones y las fijaciones y todas estas turbulentas historias que el eneagrama nos cuenta, en un momento dado las podemos poner a nuestro favor. Y eso es algo que yo quiero añadir. Mario, no sé qué estás pensando y si estás de acuerdo con esto. Absolutamente, estoy de acuerdo. Mira, no habíamos hablado y tal, ¿sabes? Muy en profundidad de este tema nunca, pero me parece muy interesante. Sí, ya lo creo, genial. Pero bueno, es el trabajo de toda la vida. Yo sí que me gustaría añadir una cosita que son tres herramientas o tres actitudes o tres conductas muy útiles para poder, digamos, ir poniéndole pilas a esto y ir poniéndole peldaños para poder llevar a cabo todo esto que estamos hablando. La primera, digamos, estrategia o conducta es siempre piensa lo mejor de todas las situaciones. ¿Qué te parece? Siempre piensa lo mejor de todas las situaciones. O sea, el pensamiento negativo nos pone límites, nos hace una vida de sufrimiento. La segunda estrategia sería siempre di lo adecuado que tienen. Hacerlo como una tendencia, ¿verdad? La Hacerlo como una tendencia, o por lo menos dar la oportunidad que se te pase la pataleta para luego agarrar esa idea, correcto, sí. pero tenerla presente de alguna manera, aunque no nos acojamos a ella en algunos momentos en que estamos de pataleta. Efectivamente. La segunda estrategia sería si di lo adecuado, di lo oportuno, que tiene que ver mucho con esto de la frase que no se ha entendido bien o que hemos comentado hace un ratito, que decía Gerardo Smelling, del sabio, dice lo que no hace, hace lo que no dice y se cuida muy mucho de decir lo que hace, ¿no? A ver, repítelo. Es el que hace lo que no dice lo que no hace y se cuida muy mucho de decir lo que hace. Es decir, no es que sea un hipócrita, ni un falso, ni que esté simplemente lo que tú has dicho muchas veces, que es un actor consciente, se da la información. Ya lo he visto en el chat, me ha hecho mucha ilusión porque es que es un término que a mí me ha provocado, porque todavía a lo mejor no estaba preparada para enseñarlo, muchos conflictos con algunas personas.
Claro, como decía, la información debe ser suficiente, eficaz y oportuna, es decir, Oportuna, sobre todo oportuna, sí. evitando siempre esa soberbia espiritual de muchos, el ego espiritual, que es muy peligroso. No se trata de dar lecciones, sino emparejarse a la persona. Pues eso, tú acabas de decir, si vas a un entierro, no te pongas a decir que la muerte no existe, que todo es un paso, tal y cual, pues a lo mejor las personas que están ahí todavía no lo entienden. No, a mí me parece una falta de respeto. Completamente, y no se trata de dar lecciones ni ponerte tú una postura de todo lo sé y soy un ser trascendido, no es eso, simplemente adaptarse a las personas y acompañarlas en su dolor, pero sabiendo que todos, pues sí, hay que llorar, pues lloro contigo, aunque sé que, que es lo que es y que bueno, pues me voy a emparejar contigo, pero simplemente por respeto a ti, por cariño a ti, por respetar tu dolor. Pero yo sé que no es así. Entonces, pues bueno, por eso es un actor consciente, es una persona que se adapta a Y luego situaciones. a los gimnasios del amor, que eso sí que es un término con el que nos hemos reído mucho, ¿no? Que son la relación, por ejemplo, con nuestras madres y tal, Ya, ¿no? sí. La relación es decir, con relaciones obligadas, de algún modo, relaciones en las que tenemos de alguna manera el empuje, el derecho, pero también el deber de solucionar. Y entonces ahí pues ¿cómo vas a ir? ¿A darle lecciones a tu madre, por ejemplo? Y tal, es decir, y sin embargo un acto de amor es entrar en canal. Efectivamente, sintonizar con la persona y ese momento, pues a eso se refería Gerardo. Y la última, Con lo digamos, del gimnasio del amor, sí. efectivamente, tendencia es siempre haz lo necesario, no hagas ni más ni menos, haz lo necesario. Y eso tiene que ver pues con las cosas, las correspondencias, el no interferir, lo que hemos hablado muchas veces de una cosa es servir y otra cosa es ayudar. Hay gente que se dedica a ayudar. No, se trata de servir, no de ayudar. Ayudar simplemente para aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismos. Pero una persona que tiene sus recursos, eso pues no tienes por qué ayudarle, tienes que simplemente ser de servicio en un momento determinado. Acompañarle. Efectivamente, y la información debe ser una información de servicio siempre. Y no de elección, no de soberbia, no de narcisismo y no, siempre respetando el dolor y la situación espiritual de esa persona en ese momento. A eso se refería, yo creo, Gerardo Smelling con todo lo que esa frase tan compleja que dice. No, sabio es el que hace lo que no dice lo que no hace. Fíjate que, Mario, una cosa Ese es muy un actor interesante de consciente, esto, sí. sí, una cosa muy interesante de esos actores conscientes es que en alguna ocasión le preguntaban a Gerardo, bueno, ¿y dónde está esta gente? ¿No? O sea, si nosotros estamos aquí en el tercer nivel, si en el Como si tercer nivel de tuviéramos desarrollo, que... y entonces decía, ¿dónde está esta gente que ya ha aprendido y que ya ha avanzado y todo? Porque no los veo, o sea, yo veo a mi vecino y todo y no me parece, ¿no? Y entonces Gerardo decía, pues precisamente, o sea, se adecuan tanto a ti que no te enteras. Claro. Y efectivamente, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu vecino, puede ser, o sea, puede ser tu pareja, puede ser cualquier persona que se cruce en tu camino, pero es que precisamente ellos lo que hacen es que se adecúan, ¿no? Y que no se note. Que no se note realmente porque en un momento dado, si se notara, tú podrías vivirlo como una agresión hacia ti. Exactamente. O como un rechazo, sí, eso. Así es. Las relaciones humanas, entrar en el reality show. Es decir, pero habiendo visto la foto grande antes y tal, para darte cuenta de dónde te metes y no perderte ahí, y que de repente puede haber una reacción emocional, o que puede haber de repente, porque uno entra al trapo cuando entra en Matrix, ¿no? Es decir, que es donde vivimos generalmente, ¿no? Parece como que estamos fuera, ni hablar, estamos dentro, ¿no? Pero cuando llega ahí, y sin embargo, eso son las cosas, lo que llamamos las relaciones, entre comillas, obligadas, ¿no? Sí, parece que Tenemos Edna una mano levanta la levantada, mano. sí, Sí, tenemos una vale, mano pues muy bien, levantada. pues vamos a dejar de compartir un momento y luego volvemos a compartir y charlamos. Adelante, Edna. Muchísimas gracias por darme la palabra. Hola A ver, todos. ¿dónde estás? Que te vea. Yo soy acá. Ahora sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias desde México. Saludos a todos. Yo sigo un poquito atorada y me queda muy claro lo que dice Mario y lo que dice Jorge y lo agradezco mucho, así como lo que dices tú, con respecto al emparejarse en el sentido no condescendiente ni tampoco de yo soy superior y entonces te voy a enseñar. Sin embargo, en el audio donde hace este ejemplo, Gerardito, sí menciona que dice lo que no va a hacer, porque lo invitan a una marcha, a la marcha no va,
pero le dijo, yo voy a ir. Y después le miente que su mamá había estado enferma. Ahí es donde, híjole, pues a mí me explotó la cabeza, porque sí siento la necesidad de confiar, como un 6, sí siento la gran necesidad de mucha congruencia y mucha... No me hizo congruencia, sinceramente. Y cuando yo miento a una persona, no creo que sea emparejamiento. No sé si me pueden ahondar un poquito más ahí, porque para mí sí es importante confiar mucho en esta Hombre, información. yo también he puesto excusas que han sido más amables mis excusas que mi presencia. Porque mi presencia a lo mejor iba a ser drenante o a lo mejor iba a, no sé, hay veces que uno no se siente preparado y tal para entrar en el reality show, como quien dice, ¿no? Sobre todo cuando ya sabes muchas cosas, te da pereza y hay veces que cometemos el error de comprometernos y tal y de repente no queremos ir. Y esto pues yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Y entonces no vamos a llamarle mentira, vamos a llamarle verdad de amor, que es como le llamaba Gerardo, que es lo que muchas veces hacemos y tal, para que luego no tener que dar explicaciones o la persona no se sienta ofendida o no crea a la persona que no le quieres ver por alguna razón personal, porque la gente se toma las cosas de manera personal, y entonces el error ha sido haber dicho que sí. No, ese nada más, y de eso lo que uno hace es aprender y luego pues es mucho mejor y no tener que hacer una verdad de amor y tal porque ya has podido ser lo suficientemente preventiva como va a haber dicho que no conociéndote mejor y sabiendo que es probable que no fueras. Pero esas Perfecto. cosas las vamos aprendiendo, ¿entiendes? Yo creo que además, fíjate tú, es un detalle como muy bonito que pienses que no estás siendo honesta del todo, que no, o que hay ego ahí. Hombre, yo creo que lo ha habido al principio, tal, si quieres que si me permites ese análisis, y ni siquiera mucho tampoco, tanto. No sé cómo decirte, ¿sabes? Depende de la importancia que tuviera el evento para las personas, eso sí, por supuesto. Bueno. Pero me pillas un poco lo que la respuesta sobre que vamos a ver, que tampoco hay que atacarse tanto, ¿no? Y es decir, que uno puede incurrir alguna vez en algún error. Si esto es un patrón que se te repite, entonces sí que sería interesante que, bueno, pues que pudieras entrar a gestionarlo. Ok. Sí, porque me costaba trabajo pensar en que yo ponía pretextos mintiendo y cómo van a tener confiabilidad en esto. O sea, ahí era donde chocaba. No sé si sea ego, no sé si sea mi 6 que está actuando pidiendo la congruencia constante o me exijo mucho, pero sí, por ahí era. Muchas gracias, Isa. No, que no es para tanto, de verdad. Eso en concreto, además, yo creo que es un poco común en todos los que estamos en un desarrollo espiritual, ¿no? Que a veces nos sentimos un poco inseguros a la hora de entrar a funcionar y sobre todo en determinados ambientes, ¿no? Y lo interesante es no, y como 6, que es muy social, en el sentido es muy connecting este eneatipo, comprendo además de que haya una mayor tendencia a conectar, que por ejemplo en mi caso en el tipo 4, que estoy encantada sola y tal, ¿sabes? Es decir, que no soy tan connecting como tú, ¿no? Con lo cual probablemente yo tenga que poner menos excusas, pero me siento completamente identificada con lo que dices porque hay veces que meto la pata, me comprometo y luego tengo que poner una excusa porque no voy a ir y eso, bueno, pues he procurado no seguir haciéndolo. ¿Sabes? Pero nada más, ¿sabes? Es decir, que seguro que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Para gestionar, a ver cómo era, Edna. Muy bien. No sé si queréis contestarla a vosotros, Mario, también, y a propósito Sí, de esto que dice, yo porque quería lo de las también, verdades de amor y tal es una cosa interesante, ¿no? hay una También. cosa que también, sobre todo en el mundo sanitario, se da mucho, que es lo que hemos hablado muchas veces, que se llama la verdad soportable. Entonces, a veces una mentira piadosa hace más bien que una verdad. Hay mucha gente que presume, yo siempre voy con la verdad por delante, y yo siempre les pregunto, ¿y cuántos amigos tienes? Claro. Hay cosas que a veces son duras, como tú bien decías, a veces no es que no digas la verdad, simplemente una mentira piadosa o un comentario que no sea absolutamente una verdad. Sí, yo pongo el ejemplo siempre de que alguien que le acaban de decir que tiene un cáncer o el médico sabe que tiene un cáncer terminal,
hay que evaluar muy mucho si le vas a decir de sopetón, mire, a usted le quedan 3 meses de vida, o simplemente lo vas a suavizar de alguna manera y le vas a decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible por mejorar su estado de salud. Se puede decir de otra manera, como lo dicen a veces con estos Exactamente. sincericidios y tal, que yo ya les llamo sincericidios. Sincericidio. Entonces, yo creo que se refería sobre todo a ese tipo de cosas a Gerardo cuando hablaba de eso. Entonces, de emparejarse no siempre significa, no vas a traicionar nada. Como bien dice Isabel, si es una costumbre ya el decir que no y el hacer evasivas o el mentir, pues esto ya es una cosa para hacérselo ver bien, pero no, en un momento determinado. Cuando no queda más remedio, pues luego lo que sí que se puede hacer es compensar. Efectivamente, y luego lo compensa de alguna manera. Sí. A mí me gusta por lo menos porque si no se queda eso como un poco abierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues un detallito, me acuerdo de ti y tal, esto de repente aparecer y tal, si la cosa se ha repetido en 2 o 3 ocasiones y hacer el esfuerzo, que más, pero para pasarlo bien, no para que sacrificarse uno. Efectivamente. Es que eso es muy importante, el empezar a considerar el desarrollo personal y estas conductas de contratipo, que también estamos, comportamientos que le hacen la contraria un poco a la tendencia, que sea para pasarlo bien. No que sea para pasarlo mal y tenerse que sacrificar, y no. Al arquetipo martirios y tal, eso se nos ocurrió esta mañana a Cristina Moreno y a mí en la radio, ¿no? Porque estábamos hablando de arquetipos y existe el arquetipo martirio, ¿no? Que es más santo quien sufre. Y cuando Gerardo lo que nos decía, no, que es más santo quien mejor se lo pasa. Y entonces, bueno, pues esto es como para pasárselo bien y para divertirse y experimentarse, ¿no? Y es muy interesante el concepto de autenticidad que ha traído Mario Sicora y tal, y que, bueno, pues lo hemos estado debatiendo en el máster, ¿no? Mucho, ¿no? Sobre el tema de que también eso es auténtico en ti. Y todo lo que hayas hecho y dicho y pensado es auténtico en ti en tanto en cuanto es de ti. Lo que pasa es que el concepto de autenticidad que no se quede nunca, vamos a decir, fijado, sino que vaya siendo uno cada vez más auténtico porque hace cosas diferentes y uno se va conociendo más y además está teniendo una mayor confianza en sí misma. Que ha sido un poco el comienzo de esta conversación, ¿no? Que ahí es donde está ahí es donde empieza, como dice Jorge, la magia, ¿verdad, Jorge? Así es, Isa, así es completamente. Y yo quiero asociar también, ya que trajiste a cuento esto, Edna, con el tema de la lealtad y con el tema de los acuerdos, que es otro de los temas o de las herramientas que también comenta Gerardo, que nos ayudan a poder trabajar esta parte de la incondicionalidad o de la parte del servicio, ¿no? Es muy interesante porque lo que comenta Gerardo con respecto a la lealtad es que en la medida de lo posible, no en la medida de lo posible, o sea, que realmente lo que deberíamos nosotros de hacer es respetar todos aquellos acuerdos que tengamos libremente establecidos. Y entonces Gerardo decía que uno de los graves problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que suponemos, hacemos muchísimos supuestos y de los supuestos más delicados que tenemos nosotros son aquellos relacionados con la pareja, son aquellos que nosotros hacemos con la persona con la cual decidimos pasar pues una buena temporada o toda nuestra vida, ¿no? Que nos casamos o que nos emparejamos, nos vamos a vivir con esta persona y asumimos que por el simple hecho de haber tomado esa decisión, ya la otra persona per se va a tener que cumplir una serie de cuestiones que nunca nos sentamos a platicar, que nunca nos sentamos a conversar. Una de las cosas que, por ejemplo, Gerardo decía que se tenía que poner sobre la mesa era el tema de la fidelidad o el tema de la sexualidad, ¿no? Y yo no pudiera pensar desde fuera, oye, pero ¿cómo me voy a sentar con mi pareja a decirle, oye, pues ahora que ya nos casamos, pero sería importante que no te acostaras con alguien más, ¿no? Y Gerardo decía, sí, por supuesto. Por supuesto que sí, o sea, es un tema que es relevante y que es importante que se platique, el tema de cómo se va a manejar el dinero, la economía, de cómo se va a manejar los espacios físicos, de cómo se va a manejar la educación de los hijos, de si van a tener una religión o no que inculcar cuando tengan hijos también, y el tema de la sexualidad, efectivamente, si es abierta, si no es abierta, o sea, N cantidad de cosas que nosotros ya damos, por supuesto. Ay, ojalá pudiéramos poner un poquito de neocórtex en el enamoramiento, pero es así que... es.
es que creemos que el amor todo lo puede y que el amor todo lo Esa es resuelve. una de las Entonces, creencias limitantes que en el taller de alquimia del pensamiento estuvimos, ¿verdad? Tan así es. importantes, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que decía El Gerardo, amor lo puede para todo, pero ¿qué asociarlo, amor? ¿Quién está hablando sí, ahí? ¿Sabes? así es. Y para poder asociar esto con lo que tú comentabas, Edna, de la mentira y esto, es muy interesante el tema de los acuerdos, porque lo que decía Gerardo es, busca ser 100% leal en los acuerdos que tú libremente establezcas. O sea, siéntate con la persona, dialoga, establece acuerdos y al momento que estás estableciendo acuerdos tienes que tener la total flexibilidad, absoluta flexibilidad para establecer los acuerdos, ¿no? Lo que a ti te gusta, lo que a mí me gusta, que sí, que no, negociamos y lo ponemos sobre la mesa. Pero una vez que ya esté establecido el acuerdo, lo cumples sí o sí. Y si en algún momento dado el acuerdo ya no te satisface, te sientas nuevamente a renegociar el acuerdo, Qué difícil resulta a pero no veces lo meter a una rompes. pareja a hacer acuerdos, ¿verdad, Es Jorge? muy complicado, es dificilísimo porque tú podrás Oh, estar en ese modo, ¿no? Pero a saber si la otra persona y le puede parecer irrisorio, le puede parecer inútil o una tontería, ¿no? o una Pero, pero, tontería, una tontería. pero es verdad que se puede, depende también de cómo lo plantees, de qué momento, y aquí viene la inteligencia, ¿no? Saber encontrar el momento adecuado y no necesariamente se tiene que hacer un planteamiento de que vamos a hacer un acuerdo y tenemos que firmarlo con sangre, etcétera, pero sí que se No, puede en un los momento acuerdos dado. son revisables, pero hay que avisar cuando se van a revisar, que es Sí, lo que sí, te sí, sí, decía. sí, sí, Eso lo tenemos exactamente. muy claro, pero nos falta tanto para poder verdaderamente ser leales en nuestros acuerdos, sobre todo en el tema de la pareja. Yo lo veo no solamente por mí, por mi vida, por el de mis amigas, mis hijos, etcétera y tal, sino por mis clientes, sobre todo que vienen a psicoterapia de pareja, cuando llega la hora de empezar a poner las cosas a favor y a poder ser leales a través de poner acuerdos. Ahí es donde de repente siguen todavía la parte emocional e instintiva ahí dando saltos. Qué difícil es sentarles a hacer acuerdos. Qué difícil es sentarnos a hacer acuerdos. Porque no, porque estamos hablando de los demás, pues anda que nosotros. En ese sentido también. Muy bien, bueno, pues yo quería terminar hoy y tal hablando un poco de esto. A ver, un momentito. Que es otra vez volver con la incondicionalidad, que es el taller, vamos, el título de nuestro taller, ¿no? Es decir, el tema de entrar en una actitud incondicional. Eh, Vamos a ver, podemos pensar que cuánto nos falta y podemos pensar que la cantidad de cosas que tendríamos que hacer. No, es una actitud que se entrena. Y que además, sobre todo, hay que entrenarlo desde mi punto de vista, y ahora ya hago la ronda de despedida y me dais vuestra opinión, sobre todo con las personas difíciles, con las que nos resulta más difícil, pero que de alguna manera tenemos el derecho y el deber, como es, por ejemplo, pues, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos. Por no seguir, ¿no? Pero vamos a decir que ahí hay algo nuclear y hay algo que también es espiritual, aparte de biológico, emocional y mental, y sobre todo conflictivo, porque es ahí donde fundamentalmente muchos de nosotros hemos recibido la herida, y hemos recibido lo que no nos gustaría volver a vivir, ¿no? Es decir, no conozco ser humano que no tenga un conflicto, por lo menos uno, con su madre o con su padre. Y entonces, pues ahí es donde sería el laboratorio. Yo creo que incluso, ¿verdad, Jorge? Si lo hacemos con papá y mamá, yo creo que eso va a ser generalizable, ¿no? Es bastante generalizable, ¿no? O con nuestra pareja, que al fin y al cabo nos hemos comprometido. Con Sí, nuestros hijos, completamente. que nos lo ponen tan difícil muchas veces, ¿no? Sí, completamente. Y sobre todo que también lo comentaba Mario en algún momento dado, ¿no? Las relaciones cercanas son los que ponen la lupa precisamente en nuestra herida, ¿no? Son las que colocan la luz y el microscopio ahí donde más nos duele, ¿no? Son las que hacen más evidente Y donde precisamente esa presionan de parte. alguna manera para ver si nos sigue doliendo. Así es, entonces cuesta trabajo, sí es verdad, ¿no?
Pero aquí viene este tema de la neutralidad y aquí viene este tema de la incondicionalidad, que precisamente es el reto que nos pone sobre la mesa las leyes y de la mano de Gerardo, que nos comentaba que precisamente con esas personas con las cuales no te sientes afín, es donde realmente tú tienes la posibilidad de servir. Porque aquellas personas que piensan que tú eres maravilloso, ¿no? Y que eres encantador y que eres sublime, bueno, pues está estupendo. Pero en realidad con estas personas no te estás entrenando, con estas personas realmente no estás desarrollando tu fuerza interna. Son estas personas que nos cuestionan, Que son nos estas cuestionan, personas sí. que nos irritan, son esas personas que probablemente no les caemos bien tampoco nosotros, ¿no? Que realmente no nos devuelven ese eco o esa mirada tan positiva sobre lo que nosotros creemos ser o somos, con las cuales muchas veces la vida te da una posibilidad también de brindar un servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está el reto. Por lo que comentaba Gerardo, o sea, realmente no tienes que poner condición a donde tú vas colocando la semilla, ¿no? O sea, finalmente, si estamos en esta condición, en esa actitud de servicio, es simplemente en aquella oportunidad que se te presente. Si alguien te pregunta, estar en la disposición de responderle a la persona con una información que pueda ayudarle para salir adelante, ¿no? Independientemente de la historia que haya detrás, que muchas veces esa historia puede ser revisable inclusive, ¿eh? Porque puede ser una interpretación incorrecta de cómo se hicieron las cosas, ¿no? Pero independientemente de la historia emocional que está asociada, cuando alguien venga a pedirte ayuda, que no se la neguemos. Muchas gracias, Jorge. Pues nos veremos en 15 días, porque ya el miércoles que viene pues vamos a descansar, será nuestro cuarto miércoles, así que pues tendremos 15 días por delante para ir asimilando todo esto, ¿no? Que hemos venido a decir, ¿no? Mario, qué bonito esto, ¿no? El tema de no depende del sembrador el lugar donde caerá la semilla, qué bonito, ¿verdad? Eso es maravilloso. Y además yo sí, con todo esto de la incondicionalidad y el amor, sí que me gustaría dejar claro una cosa que está totalmente equivocada, es una idea. Por amor no se sufre nunca. O sea, cuando él dice se sufre, El amor duele, el amor duele. Sufrido por amor, imposible. El amor no es dual, el amor es comprensión, el amor no produce sufrimiento, sino todo lo contrario. Cuando decimos que lo que está hablando ahí es el sentimiento, y el sentimiento es, pues, eso sí nos hace sufrir, evidentemente, pero el sentimiento no me cansa de decir que no es amor. No es amor. El amor es comprensión, es conciencia y es algo que está ahí en la cumbre y en la esencia del universo y es comprensión y sabiduría total, con lo cual por amor no se puede sufrir nunca. Y por eso quiere decir que cuando tienes una persona tóxica a tu alrededor, la mejor manera de amarle es poner límites. Es decir, bueno, tú aquí, yo allí. Claro, claro, claro. Y vamos a llevarnos Obvio. bien y ya está, y no voy a sufrir porque seas mi padre o porque seas mi... Hay que saber poner límites y eso es saber amar también. No, que no sea un martirio, no convertirse en un martirio, ¿no? Es que soy muy espiritual, dejo que me chupen la energía, dejo que me maltraten, dejo que me quiten mis cosas, dejo que me quiten mi dignidad, ¿no? Eso no es ser espiritual. No, Eso no es ser esencia. eso es ser ignorante y ego total. Y bueno, pues insisto, por amor no se sufre, todo lo contrario. El amor siempre produce felicidad y bienestar y mucha paz interior. Muy bien, Mario, pues vamos con ello, a tratar de llegar a este. Es un estado de conciencia, al fin y al cabo, ¿no? Correcto, efectivamente. Es un estado de conciencia al que a lo mejor alguna vez hemos rozado y tal, pero es bastante sospechoso de que a lo mejor no. Pero sin embargo está claro y tal que queremos ir hacia ello. En eso estamos. Yo como abuela debo decir que he conocido lo que es algo parecido al amor incondicional, que probablemente no sea del todo, ¿no? Porque es cierto que todavía hay un pequeño sufrimiento sobre el qué pasará con estas criaturas, ¿no? Que son mis nietas, ¿no? Pero sin embargo es que me da exactamente igual, ¿sabes? Es decir, como sé que traen su mochila y traen sus aprendizajes y de alguna manera sé por lo que van a tener que pasar, porque todos los que venimos por aquí tendremos que pasar por algunos aprendizajes, no digo yo que la vida las vaya a torturar, ¿no? Pero tendrán lo suyo. Como abuela es mucho más fácil que como madre, a lo mejor también por edad,
y también por grado de sabiduría, el poder empezar a rozarlo. Por eso cuando he dicho que lo he rozado, no es porque yo tenga ningún tipo de elevación espiritual, sino porque he tenido la conexión con otro tipo de amor diferente que el que había experimentado hasta ahora y que es más bonito. Lo disfruto muchísimo, Mario. No te puedes imaginar. Es estar dando saltitos con ellas, ¿no? O sea, es decir, de felicidad pura y de travesura pura también, porque no voy a pedirles a mis niñas y tal, sabes, que entiendan nada. La cuestión es que se lo pasen bien con su abuela, tal, ¿no? Y la Entonces, abuela con ellas. hay presencia, hay foco. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor con los niños, cuando tenías niños y tal, a veces estabas pensando en otra cosa, ¿sabes? Con las nietas, no. Es muy bonito. La verdad es que acercarse a eso es primoroso, ¿no? Pero tiene su aduana, como bien sabes, como padre tú y tú también, Jorge, y tú también, Felipe, que llegar a abuelo tiene la aduana de padre, ¿no? En la que se han recibido muchísimos aprendizajes, desde luego. Pues muchas gracias, Mario, también por tu tiempo y por tu generosidad siempre, ¿eh? Y sigue asombrándonos, por favor, siempre. Déjanos siempre boquiabiertos, ¿no? En estas que sueltas de repente, ¿no? No, claro, el tema del actor consciente es muy importante que vayamos poquito a poco dándonos cuenta, porque tenemos un conflicto con la sinceridad y también tenemos un conflicto con la generosidad. Y son dos cuestiones y tal que sería bastante interesante que revisáramos. Eso le ha pasado a Edna y tal, y seguramente a todos los demás, incluida a mí, pero también con la generosidad. Leí un poco en el chat del último día, entonces el hecho de que yo haya dado más de lo que haya recibido en tal aspecto, quiere decirse que estaba a mí, entonces... Vamos a ver, porque no se trata de una frase, sino se trata de meterte en lo que estaba pasando realmente y luego ver la foto grande. Y claro, nosotros no somos capaces de poder llegar a hacer una interpretación objetiva nada más que de un pequeño hecho, ¿no? Pero hay conflicto con la generosidad, ¿no? Pero Felipe, pues... desde luego, el arte de comunicarse con los caballos, que es como tú bien dices, son animales y tal, ¿te ha podido influenciar también en el arte de comunicarte con los humanitos? Hombre, ¿Te han enseñado los caballos también a eso? Por supuesto que me han ayudado a abrir la mente, sobre todo, a ver siempre la vida con prisma, no solo con un color, y que de todo se aprende. Hay una cosa que a mí me gusta muchísimo y que relacionado con el mundo del caballo, que tú también lo conoces, que es que todo el mundo da por sentado muchas cosas. Y yo siempre le digo a la gente que no ni existe ni impongas tus verdades, que hay tantas verdades como seres vivos hay en el universo entero, y que la verdad de hoy puede ser la mentira de mañana. Entonces no te agarres a las cosas como únicas en el planeta Tierra. Y a mí me ha pasado con los caballos, cuando he comenzado a ver, a viajar, a ir a otras culturas, a ver caballos en diferentes partes del mundo, caballos de la misma raza, incluso caballos que he visto en el monte y luego los he llevado a la cautividad, como es otra cosa totalmente diferente, y te toca abrir la mente y decir otro capítulo nuevo, y no aferrarse a las cosas, y aprender una cosa que yo lo digo muchísimo, que es adaptarse. Hay que aprender a adaptarse a cada situación, a cada momento, eso a es cada inteligencia. persona, que es un poco lo que hablaban antes de que lo de las mentiras piadosas y esto, pues saber decir en cada momento una cosa adecuada, lo como se debe decir, es saberse adaptar. Y si tú ves que una persona en ese momento no está receptiva a un mensaje, cállate y se lo dices otro día, o busca otra forma de decírselo. Y eso es adaptarse. Y sin capacidad de adaptación no vamos Pero a es que ningún es lado. inteligente y tal. Es que la capacidad de adaptación es la mejor definición de Bueno, inteligencia. Darwin decía que no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta, el que sobrevive en la naturaleza. Así que para mí es eso, es aprender a abrir la mente y aprender a adaptarse, sobre todo. Cada día es un día nuevo, aprendo de lo que me ha pasado y creo mi nueva realidad con lo que tengo.
Y eso me Para eso enseñan es los interesante caballos. no reivindicarse, No, no no, tratar de definirse, no encapsularse en una definición o en una etiqueta, que tenemos una manía con eso tremendo. Lo que estás diciendo es que Felipe puede ser 1000 Felipes y tal, y los 1000 Felipes se lo pueden estar pasando fenomenal. Y no, que eso sí. no quiere decir que no seas auténtico. Y una cosa fundamental, que el Felipe de ayer o de antes de ayer o de hace 10 años era perfecto en ese momento y Eso es. ahora hay otro Felipe que Eso es perfecto en este momento y situación. Y sin Y el Felipe de auténtico. atrás, no soy el que soy ahora. No, y auténtico, porque también era Claro. auténtico el anterior y tal. Es decir, no hay que negar ninguno de los perfiles que hemos ido haciendo, caracteres, personajes y reality shows en los que hemos estado. Muy bien, gracias, Felipe. A Bueno, ti y a Ana, todos. Muchas gracias. queríamos también unas palabras tuyas de despedida, si estás por ahí todavía, no te veo. Parece que no está Ana, ¿no? Perdona, Isa, es que Ah, sí, estoy aquí. Te había entendido, Jorge. Entonces estaba Ana, esperando. Ana. Sí, 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 Vale, nada, pues un placer como siempre estar aquí un miércoles más, un tema muy interesante y sobre todo para trabajar el tema de la confianza empieza por aquí, ¿no? Por mantener esto por la cabeza, mantener los pensamientos neutros y no dejar que la loca de la casa se neutros. ponga a funcionar. Pensamientos neutros, porque así no decimos pensamientos positivos. Le Eso decía es, una neutros. persona que estaba padeciendo un cáncer de mama, me decía, estoy un poco harta de que todos mis terapeutas me dicen que tengo que pensar en positivo. No. Y entonces lo que le dije, y tal, en esos momentos que fue lo que me salió, dice, ¿por qué no piensas en justo? En neutro. Y dice, gracias, así que no tengo que pensar que qué maravilloso es mi cáncer y tal, ¿no? Entonces, tu cuidado con las positividades, eso nos hemos metido mucho con el pensamiento positivo compulsivo, pero sin embargo estamos hablando de que es mejor poner las cosas a nuestro favor, efectivamente. Muchas gracias, Ana, también por tu tiempo, y a todos y a cada uno de los que estáis aquí, recibir de nuestra parte un abrazo enorme, amoroso, nuestros mejores deseos y nuestra mejor energía para estos 15 días que van a transcurrir antes de que nos veamos de nuevo, si Dios quiere, el día dentro de 15 días. Ya os avisaremos, así que vais a estar enterados, y mañana recibiréis el enlace de la grabación como hacemos siempre. Os mandamos un beso enorme a todos y a cada uno, y que paséis una magnífica velada. Adiós. Adiós.